profeta que fue enviado por el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, sino por las mismas obras que se estaban demostrando. Entonces es un Jesús con todo el respaldo, hermanos. Y sumen ahora en este tiempo todo el respaldo histórico que tiene Jesús, de que es una persona real, que fue una persona real. Entonces estamos hablando ante hechos y demostraciones para poder creer en Jesús plenamente. Vemos en el verso 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Ven? O sea, el Padre ha hablado, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, porque ellos no oyeron la voz, porque la oyeron los apóstoles. ¿Se acuerdan en el bautismo? En el bautismo de cuando Jesús fue bautizado, este es mi hijo amado. Pero los líderes religiosos no lo habían oído esa voz. Dice, y ustedes nunca han oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Hermanos, no creían en el Padre porque no recibían al que Dios envió. Es lo que está diciendo a su Hijo Jesús. Entonces Jesús está diciendo, si no creen en mí, no están creyendo en el Padre, porque el Padre dio testimonio de mí. El judío nacía memorizando las Escrituras, relacionándose culturalmente en una sociedad donde conocían la letra, pero su palabra no estaba morando en ellos, dice Jesús, sobre todo en los líderes religiosos que habían ido llenándose de tradiciones de los hombres y habían ido desplazando la palabra de Dios, conociéndola a lo mejor en la letra, pero no viviendo la palabra. Entonces ellos hacían más hincapié, los líderes, en lo tradicional, en lo religioso, que en lo moral, que en la voluntad escrita de Dios, de su palabra. Y ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Cómo las tradiciones invalidan la palabra de Dios, dice Mateo 15, el pasaje, léanlo completo. Y entonces le suelta uno de los versículos claves que, al igual que Juan 5:24, es otro pasaje para aprendernos de memoria. Entonces aquí viene algo bueno, así es que ya es hora de despertar. A ver, dile que está a tu lado, despierta. Muy bien. Porque yo sé que a lo mejor no están con los ojos cerrados, pero sí a veces su atención se puede divagar. Entonces aquí viene algo interesante, algo muy bueno. Escuchen, escudriñad las Escrituras. Está hablando con los judíos y le está diciendo que no están recibiendo el testimonio de Dios. Y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Textos tras texto, estudios tras estudios que nos ha llevado en esta iglesia demostrar en el Antiguo Testamento lo que se ha hablado sobre Jesús, lo que se ha prometido de ese Salvador, las características, profecías, Isaías, Salmos, están hasta las palabras de Cristo, de lo que Cristo había de confesar. ¿Cómo iba a morir? ¿Para qué iba a morir? O sea, todo está, Isaías 53 es un pasaje lleno de lo que era la muerte de Jesús, por qué iba a morir, hablando de su crucifixión, muerte y resurrección. Y esto 750 años antes de que Jesús muriera. Y vemos que ahí está en la Biblia, es un milagro, hermanos, es el testimonio de Dios en las Escrituras. Y está diciendo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué, dijo Jesús, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna? Fíjate, le dice Jesús a los discípulos, a ustedes les parece, pero ¿significa entonces que está la vida eterna en la Biblia o no? Bueno, sí, pero por algo.
Sí, pero por algo. Escuche bien, el verso que sigue. El verso 40 está la clave. Fíjense, o sea, el verso 39 dice, escudriñen la escritura. ¿A ustedes les parece que ahí está la vida eterna? Pero son las escrituras las que dan testimonio de mí. Ojo, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Entonces, ¿dónde está la vida? En Jesús. O sea, pero ¿por qué razón está la vida en la Biblia, en las escrituras? Porque dan testimonio de Jesús. Y al ver ese testimonio de Jesús, Jesús es el que te da vida. Es ver a Cristo desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hermanos, está Jesús. Desde el Génesis, en cuanto peca el hombre, el primer pacto es el pacto con Adán. Es un pacto donde le promete que de la simiente de ella nacerá uno que vencerá a la serpiente y que va a restaurar todas esas cosas, porque el hombre había caído. Entonces Satanás llegó y sembró su semilla y trajo la muerte y la destrucción, sí, pero profetiza lo que se llama el protoevangelio, como una especie de evangelio mini, ahí concentrado en chiquito, diciendo, viene uno de ella, no de él, de ella, o sea, un nacimiento virginal, de una mujer que cuando eso suceda, ese varón te va a tronar la cabeza, le está diciendo a la serpiente, y va a vencer a Satanás, va a vencer el pecado, la maldad, y va a traer la victoria, y ese es el protoevangelio, ahí se llama, desde el Génesis. Y luego con Abel en el cordero, y te vas viendo por todas las historias y pasajes, y vas viendo a Jesús en los corderos, en las figuras, en el templo, en los sacrificios, en los pactos, en el ángel de Jehová, y en todas las figuras que hay ahí, profecías directas de un niño que nos es nacido, Isaías 9, 6, Isaías 7, 14, respecto de los salmos, escrituras, Oseas y tantas escrituras que hay en el Antiguo Testamento que nos revelan al Hijo de Dios, que nos revelan a Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Inclusive, ahorita vamos a ver, Dios, aquí Jesús les dice, es que es Moisés el que también habla de mí. Y Moisés les dijo, esténse pendientes porque viene uno como yo, a él oiréis. Y el que no oiga esas palabras, su nombre no estará en el libro de la vida. O sea, hablando de alguien superior a Moisés, que es Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces vean cómo las escrituras dan testimonio de mí. Ya veíamos en el 5:24 que el que oye mi palabra, ahí ya está escuchando a Jesús, o sea, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como el Antiguo Testamento aquí, verso 39, dice, hablan de mí. Y una vez que llega Jesús, el Nuevo Testamento nos da sus palabras y dice que por ellas tenemos vida, porque Jesús con su palabra da vida. Y en las Escrituras está la vida eterna porque nos hablan de Jesús. Esa es la razón. Al creer en el Hijo tienes vida. No es porque alguien llega y crea en la Biblia. Una persona puede llegar y creer en la Biblia, como lo creían ellos. Estos judíos creían en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero no creían en el Hijo. ¿Qué crees? No tenían la vida eterna. Y se los está diciendo. Ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna, pero en realidad se trata que me vean a mí. Se trata que vean a Jesús en las Escrituras. Dice, y no queréis venir a mí para que tengan vida. O sea, ¿cuántas personas sabes que leen la Biblia? La iglesia tradicional, tantas personas que pueden leer la Biblia, los judíos, el Antiguo Testamento, pero mientras no vengan a Jesús, no pueden tener vida. La vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Eso lo dice Primera de Juan 5:11. Que es en Jesús que está la vida y sin Él no hay vida, hermanos. El que oye mi palabra, al oír el Evangelio, recibe vida eterna y no vendrá condenación.
Es porque están aceptando a Jesús. Es porque están aceptando sus palabras y están creyendo en el que lo envió. ¿Qué es creer en el que lo envió? Creer que de Jesús se habla en el Antiguo Testamento, que el Padre da testimonio en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo, que el Padre nos habló en el Antiguo Testamento para que recibiéramos al Hijo. Eso es Juan 5:39, hermanos. Gloria de los hombres no recibo, dice el verso 41. O sea, no es si el hombre le acepta o no. Tú no tienes que aceptar a Jesús porque el hombre lo acepte o no. Nosotros aceptamos a Jesús porque Dios da testimonio, porque la Biblia da testimonio, porque el Espíritu Santo da testimonio, porque las obras mismas de Él dan testimonio. Mas yo os conozco que no tienes amor de Dios en ustedes. No recibieron su palabra. No creyeron en el testimonio de Dios. No tienen amor de Dios. Pero eran bien religiosos y bien apegados a su religión. Y esta es la prueba de que hay personas que pueden amar más su religión más que a Dios. Porque si Dios está diciendo algo en su palabra, luego las personas se aferran más a su religión que hacer caso al Evangelio. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cuántos falsos mesías no se han levantado? Yo soy el Cristo. ¿Y qué hace la gente? Ahí está siguiéndolos, pero no tienen testimonio ni evidencia, ni mucho menos han resucitado. Nosotros creemos y vemos el testimonio de un Cristo resucitado, que después de su resurrección fue el auge y el boom de un crecimiento exponencial de fe. Por su resurrección, hermanos. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Se favorecían unos a otros respaldando, pero no porque quisieran agradar a Dios. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza, porque Moisés era la figura más importante para un judío. Moisés. Dice, y Moisés los acusa, ¿por qué? Porque Moisés escribió acerca de Jesús. ¿Dónde? En varias escrituras y centralmente escribió en Deuteronomio 18, del 15 al 19, acerca de un profeta que levantaría el Señor y que si no les iba a demandar cuenta de esas palabras, un profeta a figura de Moisés. Y vemos que Jesús fue levantado a figura de Moisés, puesto que es libertador, nos liberó de la opresión de esclavitud del pecado. El faraón es el diablo y nos saca y abre el mar que representa el bautismo, y todas estas figuras que están muy claras con lo que Moisés hizo, como una figura de lo que Jesús haría como Salvador, como un Salvador. Dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él. Moisés escribió de Jesús. ¿Dónde? En Deuteronomio 18, 15 al 19, lo vuelvo a repetir. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? O sea, mis palabras no hayan cabida en ustedes, les dijo. No me creen. Y si no creen ni a Moisés, que es para ustedes el más importante, ¿cómo van a creerme? Y es que es impresionante, hermanos. Ya estamos terminando para que le echen todos los kilos a poner mucha atención. Porque estamos viendo gente que conoce la Escritura, que sabe la Escritura, pero que no cree en ella. Imagínese un cristiano, ay, me voy a morir, ay, qué miedo, me voy a morir.
Espérame, si te mueres, ¿qué dice el Señor? El morir es ganancia. Tantas cosas que dice el Señor y que no necesariamente la persona la cree. Porque si creyeran a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Verso 46. Verso 47, pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, fíjate cómo el fraude de lo que es lo religioso, la religión, fíjate cómo un mismo judío no cree, aunque tiene la Biblia y se la sabe de memoria, pero no cree, porque no cree lo que está avisando respecto de Jesús. Qué tremendo, hermanos, por aquí en este verso hemos terminado y concluyo. Las Escrituras entonces son el testimonio del Padre respecto del Hijo. Los judíos investigaban las Escrituras pensando que sus estudios los salvarían, el adquirir conocimiento, pero las veían no con ojos de obedecer realmente a Dios, vieron con ojos ciegos. Moisés escribió de Jesús y por eso les dice que eso los acusaba Moisés, porque estaba escrito ya por Moisés acerca de Jesús. Pero dice la Escritura, como verso 40, no quisieron ir a él, rechazaron la palabra, verso 38, verso 42, no lo amaron a Dios, verso 43, no quisieron recibirle, buscaron el honor de los hombres y no el de Dios, verso 44, no quisieron escuchar su palabra. Qué tremendo. Cómo una persona puede estar envuelta en religiosidad sin realmente amar a Dios, sin realmente creer en Él. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos tener una formación a veces cristiana desde la cuna, desde niños, y no necesariamente creer? Fíjense, le pasó a los judíos. Ahí estaban, se sabían la Biblia de memoria, defendiendo su religión. ¿Y qué estaba pasando? No estaban ni creyendo ni en lo que Moisés estaba diciendo. Cuanto más me van a creer a mí, dice Jesús, yo ya sé que no me van a creer en mí. Pero cómo hay gente que sí estaba aceptando la palabra de Cristo. Por eso, hermanos, debemos de ver esta esperanza que hay en la palabra de Dios. Es Cristo, es el Salvador, son sus palabras las que dan vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha nacido de nuevo, tiene la vida espiritual, es heredero del reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Póngase de pie. Con Cristo estamos seguros, hermanos. No es bajo el abrigo de un hombre, de una persona, del papado, del obispado, de cierto respaldo de los hombres, sino
Es Cristo, es su palabra, la que al creerla es la que produce esa vida nueva, independientemente de todo lo demás. Ya todo lo demás sale sobrando. Las religiones y las filosofías, lo importante es Jesús, hermanos. Cristo basta. Como a los colosenses les dice en el capítulo 2, dice cómo no, en Jesús están completos, olvídense de tradiciones y huecas sutilezas de los hombres. En Jesús están completos, que nadie te mueva, hermano, de tu confianza en Jesús, que es el único Salvador, y sus palabras las únicas que pueden cimentarnos en la vida eterna, hermanos. Si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. No te olvides de la importancia de las Escrituras, la inerrancia, la inspiración de las Escrituras, la veracidad profética que hay ahí, donde el Padre nos habla y nos da testimonio, y cómo la Biblia es la revelación de su Hijo Jesús, la revelación del camino hacia el Padre. Cómo la Biblia es cristocéntrica en ese sentido, porque nos lleva a el carácter de Dios en Cristo, la imagen de Dios, el único nombre en el que podemos ser salvados. Y cómo Jesús al final recibe gloria igual que el Padre, porque uno son, porque unido es con Él. Y por eso toda la gloria, el honor, el poder, la riqueza, la sabiduría, todo honor y alabanza sean dadas al que está en el trono y al Cordero. Cuando alabamos a Dios, ahí estamos incluyendo toda la obra divina. Estamos incluyendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía para dar esa correcta adoración, ese correcto honor, ese reconocimiento, ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo para comprender las Escrituras y aferrarnos al único Salvador y al único nombre. Si fue suficiente en aquel momento, ¿cómo no va a ser suficiente ahora? ¿Cómo van a venir todos esos argumentos tradicionalistas para querernos implementar en un sistema de obras, de idolatría, de perturbación, de confusión, con tanta ideología que está entremezclada en esas tradiciones de hombres, cuando solo la palabra pura de Cristo, esas son las palabras que nos dan vida y las que nos dieron vida y por las que ahora estamos aquí dándole gloria? Reconozcamos la suficiencia, autoridad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, y reconocer que Cristo es suficiente, que las Escrituras nos llevan al Hijo y que el Hijo es el que nos da vida. Gloria te damos, Señor. Nos has dado a tu Hijo Jesús, nos has dado ese regalo de salvación, ese pacto con los hombres, pacto de sangre, para que nosotros permanezcamos en ese pacto, y en ese pacto, Señor, podamos vivir seguros, porque los que están en tus manos, Señor, no se perderán, están en tus manos y tú los guardas, y el maligno no nos toca, Señor. Gracias por tu protección, por tu misericordia, Señor, tu favor. Tú estás con tu pueblo, Señor, y has venido a nosotros. Ahora somos tu templo, habitas en nosotros, nos relacionamos contigo cada día, confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. Te damos gloria, reconocemos tu majestad, tus Escrituras, tu presencia en nosotros, tu dirección por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que está obrando cada día en la iglesia, en los creyentes. Te damos la gloria, Señor. Descansamos en ti. Tú eres nuestro reposo, Señor. Tú eres nuestra seguridad, nuestro pronto auxilio. Ahí dejamos toda frustración, toda enfermedad,
ahí, Señor, nos humillamos ante tu majestad, dejamos ahí nuestras coronas que creemos que podamos haber obtenido. Ahí las ponemos a tus pies, Señor, y reconocemos que solo tú eres santo y digno de toda alabanza y gloria, Señor. Todo honor te lo damos, Señor, confiando en tu obra, en tu sacrificio, confiando en esas palabras. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, no vendrá a condenación. Creemos, Señor, que las Escrituras dan testimonio de ti y confiamos en esa salvación que es por la fe, que es por la gracia, que no la pudimos obtener, que no la merecimos, que fue dada por la fe en tu sacrificio, Señor. Que ahora podemos hacer obras, por supuesto que sí, porque nos has salvado, porque nos has redimido, porque nos has transformado, porque nos has hecho nacer, y de lo nuevo surgen las buenas obras, Señor, las que tú has preparado, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias, Señor, por tu salvación, en el nombre de Jesús, amén. Dele gloria al Señor. Amén. Mañana matrimonios, recuerden, a las 8 esperamos a los matrimonios que puedan asistir. Sean bendecidos, despídanse unos de los otros, denle